tal, queridos hermanas en Cristo Jesús? Que Dios te colme de bendiciones por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y la comunión de los santos. Pues bien, seguimos con estas cápsulas que nos hablan sobre las apariciones marianas. Estamos viendo la cuestión de la intervención del maligno, la acción preternatural, para usurpar, engañar al ser humano. Y hoy nos toca reflexionar, compartir algo muy interesante. Mencionaba en la cápsula anterior, el demonio, el maligno, puede dar mensajes durante los exorcismos. Pues bien, la respuesta es que como ser inteligente, por supuesto que puede expresarse, como lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Pero aquí lo importante no es que se exprese al ser un ser inteligente, sino desde la tradición de la Iglesia. ¿Es recomendable escucharlo? ¿Es recomendable creerle? Es más, ¿es recomendable hacer lo que Él pide? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura referente a la praxis o práctica exorcística de Jesús? Hay un precepto en la Iglesia Católica que se refiere a que lo que oramos es lo que creemos. Y como lo hemos visto, emana del depósito de la fe, de la revelación pública. Y el exorcismo no es la excepción. Está fundamentado también en la revelación pública. Y quisiera ante todo, de una manera sintética, usted lo puede checar con calma, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1673, ¿cómo define la Iglesia lo que es la práctica del exorcismo? Y dice así al calce: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno o sustraído de su dominio, se habla de exorcismo. Dice el Catecismo: Jesús lo practicó y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Fíjese qué interesante. La Iglesia lo ejercita porque Cristo ha dado la facultad. Y no es el tema, pero cabe recordar que únicamente el obispo, nombrando a un presbítero o sacerdote o padres, como les decimos de cariño, es el que tiene la facultad de proceder al exorcismo que llamamos mayor. Ahora bien, fíjese qué interesante. No pierda de vista, y lo repito con base al catecismo, el exorcismo tiene una finalidad primordial que se subdivide en dos grandes partes. Uno, pedir la protección contra el maligno, y otra, sustraer de su dominio a una persona o incluso un objeto. No dice entrar en diálogo con él, no dice escucharlo, no dice hacer caso de lo que él menciona. Y obviamente, porque lo que está fundamentado y que nos dice el magisterio de la Iglesia, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, es que lo primero que tenemos que recordar siempre es que Satanás es el padre de la mentira, el autor de la mentira. Y por lo tanto, Jesús nos muestra en su praxis exorcística cómo procedía él. Y me permito leer algunos textos de la Sagrada Escritura para poder complementar los elementos que la Iglesia tiene en esta práctica de oración, que por cierto es un sacramental. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 32 al 34, lo siguiente: antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos
y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencia de todas clases y expulsó a muchos demonios. Pero, escuche, no les dejaba hablar, pues sabían quién era. Marcos 1, 32 al 34. Marcos 1, ahí mismo, un poquito atrás, del 24 al 26. La liberación del endemoniado de Cafarnaúm. Jesucristo, cuando el maligno habla, utiliza estas palabras que puede ver en el versículo 26. Cállate y sal de ese hombre. Fíjense bien. En Lucas 4:41 dice la palabra: también salieron demonios de varias personas y ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Eso dice la santa palabra de Dios. Quiere decir que la praxis de Jesús, el Señor, nos enseña a algo bien importante: a no escuchar al maligno. Y hay una causa por la cual Jesús no les dejaba hablar. Un profeta es una persona que ha recibido el sacramento del bautismo y que entonces, amando a Dios y viviendo en el amor de Dios, puede llevar la palabra. Pero Satanás y sus demonios no tienen la comunión con el Espíritu Santo jamás, porque no lo han querido, y por lo tanto no pueden ser profetas, porque aunque conocen a Jesús, no lo aman y están en contra del reino de Dios. Esto lo recoge la Iglesia en su sagrada liturgia a lo largo de más de 21 siglos, que en la siguiente cápsula comentaremos. Dios te bendiga. Ven a mí.